esta mañana vamos a compartir las escrituras. Te invito a que puedas abrir tu corazón, abre obviamente tu espíritu para que el Señor nos edifique a través de las escrituras. Vamos a hablar en esta mañana acerca de un tema que es muy importante como hijos de Dios. De hecho, cada vez que nosotros empezamos a hablar o empezamos obviamente a ser edificados con la sana doctrina, obviamente siempre nos concentramos en lo más importante, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la base de la sana doctrina. Pero hay un tema en el cual Dios quiere que también cada uno de nosotros podamos aprender y crecer en el Espíritu. Vamos a hablar en esta mañana, como lo puedes ver ahí en las pantallas, acerca de la actividad angelical. Amén. Hay un mundo sobrenatural, hay un mundo que es realmente asombroso, que es ese mundo espiritual al cual los hijos de Dios estamos llamados a poder entenderlo y fluir en el Espíritu. Digamos fuerte, espiritual. Una vez más, espiritual. De hecho, cada vez que nosotros entendemos de que hay un mundo que está diseñado en las esferas espirituales, es ahí cuando nosotros empezamos a aprender cómo opera el Señor. De hecho, ustedes saben de que dentro de las esferas espirituales hay ángeles, pero también hay huestes espirituales de maldad. ¿Y qué es lo que vamos a compartir en esta mañana? Vamos a hablar acerca de esa actividad angelical que Dios ha dispuesto para el favor y el bienestar de su pueblo santo sobre la tierra. Vamos a comenzar en esta mañana con el Salmo capítulo 46, el versículo 7. Salmo 46, 7, lo pueden leer en las pantallas. Dice: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Wow. Y ahí en el Salmo 46, versículo 7, la escritura empieza haciendo una mención impresionante, declarando de que el Señor es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué la Biblia menciona a los ejércitos? Porque está haciendo alusión a esos ejércitos de ángeles, a ese mundo espiritual que en la tierra no se puede percibir, pero sí que en el Espíritu nosotros podemos llegar a discernir. En el Salmo capítulo 46, el salmista está mencionando y está diciendo: Él es el Señor de los ejércitos que está con nosotros. Cada vez que en la Biblia se menciona esos ejércitos, esos millares, multitudes obviamente de ejércitos, está haciendo alusión al mundo espiritual. Se está refiriendo de que hay ángeles de parte del reino de los cielos que están dispuestos sobre la tierra para ayudarte en todos los quehaceres cotidianos. Esos ángeles, amados, son obviamente son seres celestiales, son seres que han sido creados de parte de Dios. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Quiero que vean la siguiente imagen a continuación. Y ahí tú puedes ver obviamente ya al Señor de los ejércitos que está al frente, obviamente, de multitud de ángeles. Él es el Señor de los ejércitos. En la Biblia se lo describe al Señor Jesús como ese general, ese capitán de capitanes que está al frente de todo el ejército celestial que compone al reino de los cielos. Amén. En Apocalipsis, amados, se describe de que hay millares de ángeles y del pueblo santo de Dios que está acompañando al Señor. Y esa actividad angelical, ¿qué es lo que hace sobre la tierra? ¡Wow! Es pelear a favor de los que creen en el nombre del Señor. Quiero que leas a continuación lo siguiente. Los ángeles tienen un papel importante en el reino de los cielos y su representación en la tierra. Y ahí tú puedes ver, por ejemplo, el arca del pacto. ¿Por qué es importante entender acerca de ese simbolismo y esa representación viva de esa actividad angelical? Por ejemplo, en el arca del pacto, cuando el Señor mandó a Moisés de que se la construya, le dijo: vas a poner a 2 querubines que estén el uno frente al otro, que estén mirando hacia el arca y que le estén cuidando, le estén guardando. Tú puedes encontrar la figura de los querubines, ya sea en el arca del pacto. Tú puedes encontrar obviamente ya esa figura de ángeles descritos en el libro de Ezequiel. Por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos cómo Miguel sale en respuesta y en defensa de la oración de Daniel. Y se menciona cómo esa actividad angelical, wow, está constantemente fluyendo en medio de la tierra. Amén. De hecho, te lo voy a mencionar, quiero que escuches con atención, no está en las pantallas, pero en Éxodo 25, 22, por ejemplo, el Señor le da esta instrucción a Moisés, le dice:
allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. O sea, qué impresionante es de que el Señor le dice, en medio del arca, en medio de los querubines, yo te voy a hablar y me voy a manifestar a ti. Quiere decir, amados, de que entender ese mundo espiritual nos va a abrir realmente a esferas nuevas en nuestro crecimiento con el Señor. Amén. Vamos por favor al Salmo capítulo 91, desde el versículo 9. Quiero que lo puedas leer con mucha atención en esta mañana. El Salmo 91, 9 dice lo siguiente: ¿por qué has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación? No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Versículo 11. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice de que va a dar órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¡Qué asombroso! Amén. ¿Será de que el Señor da instrucciones? Da instrucciones a los ángeles. Vamos a volver al versículo 9, por favor, que dice: por cuanto has puesto al Señor, que es mi refugio, el Altísimo, por tu habitación. Amados, si queremos comprender toda la actividad angelical que Dios ha dispuesto para sus hijos en la tierra, el primer requisito es poner al Señor como nuestra habitación. ¿Qué quiere decir eso? De que el centro de tu vida tiene que ser el Señor. Tienes que enfocarte en el Señor tu Dios. Él es el centro. Dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu ser, y obviamente vivir para Él. Una vez que has establecido al Señor como el centro de tu vida, es ahí cuando recién podemos comprender la actividad angelical. El versículo 10 vuelve a decir: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. ¿Por qué? Porque el Señor va a establecer obviamente ese escudo, esa barrera, esa protección divina alrededor de tu vida. Es importante comprender lo siguiente: de que una vez que nosotros tenemos al Señor por nuestra habitación, su presencia dice de que va a hacer huir toda hueste espiritual de maldad que quiera hacerte daño. Amén. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Se quiere decir, amados, de que por ejemplo, qué triste es en esta época de la tierra ver cómo esos virus están atacando obviamente ahí el planeta, no todo el coronavirus que ha comenzado, ¿no?, en China, lamentablemente se está expandiendo ahora a Europa, a varias naciones. Wow, tenemos que orar por mucha misericordia de parte del Señor, ¿sí o no? Amén. Hay que orar, amados. Eso, como dice en Mateo 24, simplemente es una señal de esas plagas que van a anunciar la venida del Señor. O sea, son simplemente señales de que el Señor está pronto a regresar por su iglesia. Pero tenemos que seguir orando por misericordia, amados, para que realmente el Señor tenga misericordia de las naciones, las personas entiendan esto a cabalidad y se vuelvan a Dios. Antes de comprarse un barbijo, que más bien le entreguen su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que la palabra en el versículo 10 dice: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Versículo 11: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Wow. Quiere decir que el Señor, una vez que tú has establecido a Dios como el centro de tu vida, te has convertido a Él, te has arrepentido de tus pecados, has nacido de nuevo del agua y del Espíritu, entonces el Señor manda a sus ángeles para que cuiden a Adolfo. Dice de que el Señor no manda ángeles para que cuiden a Josué, y de repente el Señor empieza a darles órdenes o instrucciones: quiero que guarden a mis hijos, quiero que los protejan sobre la tierra. Oh, amados, muchas veces, no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de testimonios, acerca de ángeles que de repente han sido visualizados sobre la tierra. O cuántas veces hemos escuchado acerca de testimonios de gente que ha visto realmente ángeles manifestándose sobre la tierra. ¿Cómo se los describe? Como esos seres de repente que son pero sumamente fuertes, son altos, tienen obviamente alas, tienen obviamente en su vestimenta colores del reino de los cielos. Realmente son impresionantes. De hecho, hay testimonios que cuentan cómo ángeles se han aparecido
para salvar en ocasiones de desesperación o de peligro a los hijos de Dios. Wow, esa actividad angelical se quiere activar en esta mañana a favor tuyo. Amén. En esta mañana vamos a entender y vamos a ver acerca de esos grados de ángeles. Amén. Quiero que vean la siguiente continuación. Para empezar, la palabra ángel significa mensajero. Amén. Y eso obviamente ahí dentro de esa clasificación están, como puedes ver, los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Es lo que bíblicamente nos enseña las escrituras. Obviamente estos mensajeros tienen esa autoridad de parte de Dios para poder pelear a favor del reino de los cielos en la tierra. Cada uno de estos estratos de ángeles tienen distintos grados de funciones y de autoridad. Por ejemplo, en Daniel se menciona de que el arcángel Miguel vino a socorrer a Daniel. Miguel se lo describe en la Biblia de que es uno de los ángeles que tiene mayor rango de autoridad y que él es el que está velando por el pueblo del Señor. Bueno, hermanos, tenemos que entender de que cada uno de esos estratos de ángeles están al servicio del pueblo de Dios. Amén. Dios nos ha colocado ¿para qué? Para que nosotros podamos fluir en las esferas espirituales. Y es importante entender lo siguiente: estos ángeles están a disposición para que fluya la presencia de Dios, haya mayor revelación del cielo en medio de la tierra. Dice la palabra en Génesis de que Jacob de repente tuvo una visión y él vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Y dice de que en medio de esa escalera los ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. ¿Qué habla de eso? Una actividad angelical continua. Cuando tú estás orando, tú estás clamando al Señor, esa actividad angelical, wow, se está activando. Aunque no lo percibas, aunque no te estés dando cuenta, tú estás activando de que ángeles estén subiendo y bajando, ministrando la presencia de Dios. Qué asombroso es entender eso, ¿sí o no? Amados, dice la Biblia en las Escrituras de que los niños tienen ángeles asignados. Y esto no es ningún cuento de hadas, no es ninguna fábula, es una realidad. Dice de que los niños tienen esos ángeles para que los estén cuidando de parte del Señor y que esos ángeles ven el rostro de Dios cada día. O sea, son ángeles asignados ¿para qué? Para la protección de los más pequeños. Pero ¿qué pasa cuando vamos creciendo? ¿Será de que los ángeles dicen, a ver, no, bueno, ya tienes 21 años o 18, ¿no? Ahora me voy, ¿no? Y es como que dejan de protegerte, de cuidarte, no, sino de que ellos siguen pendientes de tu vida. Amén. Obviamente tenemos que entender esto con mucho discernimiento, mucha sabiduría, para no desviarnos, obviamente, sobre el tema de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Lamentablemente, cuando todos venimos de un contexto católico desde pequeños, es cuando todos hemos escuchado la famosa oración, ¿no? Ángel de mi guarda, dulce compañero y demás, ¿no? Por ejemplo, esa oración en ningún momento está en la Biblia. O sea, nosotros tenemos que tener el enfoque bíblico de entender esa actividad angelical. Amén. Si tú empiezas a orar, a pedirle algo a los ángeles, es ahí cuando estamos equivocándonos. Ellos solo obedecen las instrucciones de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es por eso que tenemos que entender a cabalidad de que primero Él es el centro. El Señor tiene que ser el centro de tu vida, para que después podamos fluir y activarnos en esa actividad angelical. Vamos al Salmo capítulo 103, desde el versículo 19, por favor. Nota lo que dice el Salmo 103, versículo 19. Dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Versículo 20. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz ¿de qué? De su palabra. ¿Cómo son los ángeles? Dice que son poderosos en fortaleza. Se han llamado los ángeles, realmente incluso cuando se los ha visto, ellos generalmente están armados, tienen espadas. Están obviamente, ¿para qué? Para guerrear a favor del reino de los cielos. Amén. Dice que los ángeles son poderosos en fortaleza, que ejecutan el mandato del Señor, obedeciendo la voz de su palabra. Quiere decir que si de repente tú empiezas a decir a alguno de los ángeles, ayúdenme, socórranme, no, ellos te pueden ver ahí, pero ellos van a decir, nosotros solo obedecemos a la voz del Señor. Amén.
Ojo con eso, porque tenemos que tener cuidado para no caer en idolatría. Hay gente que de repente sí quiere ser protegida, librada de todo mal, y se empieza a comprar, tal vez obviamente sin conocer el tema, ángeles y los pone en sus casas, ¿no? En las esquinas y demás. Eso es caer en idolatría. La Biblia dice de que no nos hagamos imagen alguna de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Amén. Solo tenemos que poner nuestra atención en el Señor. Y Él ejecuta obviamente sus mandatos, ejecuta obviamente la voz de su palabra, y los ángeles tienen el deber de hacerla prevalecer sobre la tierra. Amén. Wow, cuando tú empiezas a entender esto, tu entendimiento espiritual va a subir a un nuevo nivel. Versículo 21 dice: bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Wow. ¿Por qué termina ahí en este pasaje diciendo bendice, alma mía, al Señor? Porque ahí la persona está adquiriendo revelación, entendimiento de cómo se opera en el mundo espiritual, y uno queda tan asombrado que le dice: Señor, wow, yo solo quiero bendecir tu nombre. Estoy tan fascinado con todo lo que tú haces, que ahora, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor. Amados, cada vez que estamos caminando por la calle, cada vez que tú vas al trabajo o estás en la casa ordenando las cosas, hay ángeles que están a tu alrededor. Cuando tú pones alabanza y adoración, no sé, en tu auto o en la casa, en el trabajo, y está fluyendo esa adoración en espíritu y en verdad, ángeles se activan, incluso ministrando la alabanza y la adoración con la presencia de Dios. Amén. Por eso es asombroso, amados, cuando uno conoce el mundo espiritual, simplemente nos quedamos pero con la boca abierta. En una ocasión se describe que un misionero estaba compartiendo la palabra en una población sumamente alejada. Yo tenía que viajar de una población a otra, y la distancia era sumamente larga, eran 2 días de viaje a pie, porque ni siquiera había camino. Y este misionero empieza obviamente a recorrer el trayecto, y dice de que la población a la que primero él había visitado empieza a orar por él. Y le decían: por favor, tenga cuidado, porque durante el trayecto siempre hay gente malintencionada. Hay peligro en ese trayecto. Entonces el misionero simplemente dice: muy bien, les pido que simplemente oren por mí. Mientras en esa primera población empiezan a orar, no, los hermanos en la fe, por este misionero, mientras él estaba allí en el primer día de camino, él obviamente descansa, se echa obviamente sobre el pasto, arma obviamente una especie de tienda de campaña, empieza a dormir, pero él empieza a escuchar ruidos en la noche, fuera de la carpa. Y es como que él empieza a orar, ¿no? Y empieza a decirle: Señor, yo me pongo en tus manos, Señor, líbrame de todo mal. ¿Qué pasaba con los hermanos que estaban orando por él? Dice de que uno de ellos sintió de que en ese mismo instante, en esa hora en la noche, tenían que cubrir en oración al misionero. Todos se levantan en la noche, se reúnen en la iglesia y empiezan a clamar, empiezan a orar. Cuenta la historia de que el misionero, ¿no?, al día siguiente, ¿no?, se despierta, obviamente alista su mochila, llega a la siguiente población y comparte la palabra de Dios. Una de las personas que era un delincuente que quería hacerle daño, llega a escuchar obviamente al misionero esa mañana, y él se queda asombrado, porque ¿qué era lo que este grupo malintencionado le quería hacer a este misionero? Lo quería asaltar, le quería hacer daño, un montón de barbaridades. Pero cuando estaban a punto de acercarse a su tienda de campaña, dice de que ellos vieron como un ejército, pero sumamente armado, acampó alrededor de su tienda de campaña, de su carpa. A la misma hora que los hermanos estaban orando y clamando por el misionero: Señor, cúbrelo, Señor, líbralo de todo mal, manda ángeles, manda, Señor, a tus ejércitos que acampen alrededor de su vida. Por la oración de la iglesia, ese misionero, wow, fue librado de un montón de delincuentes y de malhechores. ¿Puedes creer eso? Amén. ¿O será de que el Señor opera con poder? Amén. O el Señor siempre opera con poder. Amados, cuando tú estás orando por una persona, cuando de repente estás, ¿no?, ahí en tus quehaceres cotidianos, pero el Espíritu Santo te dice: quiero que ores por Adolfo, quiero que ores por Luis. Entonces ahí, cuando tú eres obediente y empiezas a orar, estás activando ese fluir de ángeles que vayan en ayuda de algún hermano en la iglesia o alguna persona en medio de la tierra.
Por eso las oraciones, amados hermanos, no son en vano. Digamos fuerte, no son en vano. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Cuando tú sientas orar por una persona, hazlo. No peques de negligencia. Porque si el Señor te dice, quiero que ores tal vez por Leonard, y uno dice, no, sí, pero primero voy a dar el partido, ¿no? Y cuando acabe, ahí me voy a poner a orar por el hermano Leonard, ¿no? No sabes lo que tal vez el hermano puede estar pasando o sintiendo. Tu oración puede abrir puertas o cerrar puertas. ¿Para qué? Para que el Señor ejecute sus mandatos sobre alguno de tus hermanos en la fe. Amén. ¿Te das cuenta de la importancia de tener esa sensibilidad al Espíritu de Dios? Seamos sensibles siempre, amados, al Espíritu del Señor. Escucharlo, ser sensibles para orar, para clamar. Dice la Biblia, orando unos por otros en todo tiempo. Cuando tú estás cubriendo en oración a tus hermanos en la fe, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a tus vecinos, a quien sea, estás simplemente activando el poder del reino de los cielos para que contrarreste la actividad demoníaca sobre la tierra. Amén. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 53, por favor. Mateo 26, 53, nota lo que dice la Escritura. Está hablando el Señor y dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Wow. Es ahí cuando el Señor de repente, ¿no?, les empieza a llamar la atención y les dice, ¿no? ¿Acaso ustedes no saben de que mi Padre en ese instante me puede mandar 12 legiones de ángeles? Bíblicamente, una legión, ¿sabes cuántos soldados tiene? 6,000 soldados, una legión. Y acá el Señor les está diciendo, pero ¿por qué temen? ¿Por qué dudan? ¿No saben de que si en este instante yo le digo, Padre, mándame 12 legiones, inmediatamente iban a venir los ejércitos del Señor a resguardarlo? Cuando el Señor Jesús les decía incluso a los discípulos, si yo les empiezo a hablar de las cosas naturales y no me entienden, ¿qué pasaría si les empiezo a hablar de las cosas celestiales, de las cosas del reino de los cielos? Parte de esas cosas del reino de los cielos, amados, es justamente entender de que esa actividad angelical está a disposición del pueblo del Señor. Amén. La pregunta del millón es, ¿cómo activamos esa actividad angelical en medio de la tierra? ¿Cómo hacemos para que esa actividad angelical empiece obviamente a manifestarse cuando oramos, clamamos, intercedemos? Debemos aprender y aplicar los actos proféticos. Amén, digamos fuerte, actos. Ahora, proféticos. Amados, cuando tú empiezas a activar estos actos proféticos, los ángeles empiezan a ejecutar la voluntad de Dios. Amén. Esos ángeles con espadas, esos así poderosos, empiezan obviamente a establecer los mandatos divinos. ¿Qué es un acto profético? Es de que tú hagas en la tierra algo que el Señor ha mandado desde los cielos. Es así cuando se activa todo eso. Por ejemplo, en una ocasión se cuenta de que uno de los profetas del Señor le dice a uno de los reyes, toma un puñado de flechas en tu mano y empieza a golpear con ellas la tierra. Dice que el rey no toma el puñado de flechas y golpea solo 3 veces. Y el profeta se enoja con él y le dice, ¿por qué has golpeado solo 3 veces? Si hubieses golpeado más veces, el Señor hubiese derrotado en esa cantidad a tus enemigos. O sea, estos actos proféticos determinan incluso el número de victorias que vas a tener sobre la tierra. Como que ese rey dijo, no, era que golpeé, pero 1000 veces, ¿no? La tierra, hasta cansarme, hasta que, no sé, mi brazo se acalambre. Pero con tal de establecer esos actos proféticos sobre la tierra. Amén. Tenemos que entender a cabalidad. El primer acto de fe, amén, que activa ese fluir angelical en medio de la tierra, es el grito de fe. Amén. Los gritos de fe, amados, provocan algo especial en las esferas espirituales. Y quiero que prestes mucha atención a lo siguiente. ¿Qué son los actos o los actos proféticos? Y número 1, ¿qué son los gritos de fe? Por ejemplo, están los gritos de júbilo. ¿Qué son esos gritos de júbilo? Tú los puedes leer obviamente ahí en las pantallas. Son aquellos en los cuales cuando tú estás en los tiempos de alabanza, de adoración o recibiendo la palabra, de repente dices ¡amén!, ¿no?
esos gritos inmediatamente es como que activan la actividad angelical. Si tú obviamente eres una persona ultra tímida, ¿no? Que de repente dices, no, es que yo no, y en el tiempo de la alabanza, no, hasta te da vergüenza aplaudir, yo te digo algo, es tiempo de que empieces a sumergirte, wow, en todas aquellas herramientas que Dios nos ha dado para establecer su reino. Dentro de esas herramientas están esos gritos de júbilo. Cuando de repente alguien dice amén, aleluya, aleluya significa alabado sea el Señor. Cuando de repente hay otra persona que dice gloria a Dios, o empezamos a entonar cánticos de alabanza, pero tu cántico de alabanza empieza a fluir, a brotar de lo más profundo de tu corazón y se manifiesta en tus labios, y lo haces pero en una voz fuerte, eso activa la actividad angelical. Pregunta, pastor, ¿y será de que cuando yo estoy adorando no en silencio, eso entonces los ángeles no se van a activar? Se van a activar igual, pero hay algo especial que sucede en los gritos de fe. Digamos fuerte, gritos de fe. Gritos de fe. Cuando tú empiezas a declarar la palabra, algo sucede. Por eso dice la Biblia, el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En tu lengua. Amados, los ángeles cuando ellos hablan y dictan, dice en Apocalipsis de que de repente escuché la voz poderosa de un ángel que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el sello y leer su contenido? O sea, los ángeles cuando hablan, no es de que, ay sí hermano, no, sí, que Dios te bendiga, ¿no? No es alguien débil, no es alguien tímido, no, son guerreros poderosos en Dios. Yo creo que los varones, especialmente en medio de la iglesia, tenemos que recuperar como hombres de Dios. Nosotros somos los encargados a reflejar esa hombría, esa fortaleza, ese poderío de Dios sobre la tierra. Amén. Ahora no sé cuántos de ustedes han visto nuestras películas, por ejemplo 300, donde todos salen musculosos, ¿no? Ahora no digo de que si no eres uno de 300 entonces no va a pasar nada, ¿no? Pero sí te digo de que si tú como hombre, como varón, no empiezas a levantar tu voz ejecutando los mandatos de Dios, no va a pasar nada. Lamentablemente son más valientes las mujeres cuando empiezan a decir amén, gloria a Dios, un grito de júbilo, las escuchas siempre las mujeres, ¿no? Y es como que lo ves al varón, ¿no? No, así como que, amados, tenemos que empezar a hacer, como dice Judas, ¿no? Obviamente en la carta, dice de que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Tienes que levantarte, y tú como mujer, ¿no? Obviamente al margen de los varones, como mujer, levántate como Débora, como esas mujeres fuertes, firmes, guerreras de Dios en la Biblia. Levántate a declarar, amén, gloria a Dios, aleluya. Cada vez que haya que alabar, adorar, wow, hazlo con todo el corazón. Tu voz determina ese movimiento angelical sobre la tierra. Amén. Acuérdate de que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Amados, cuando yo me convertí al Señor, cuando era muy jovencito, a mí me daba pero una vergüenza extrema, por ejemplo, saltar para el Señor, ¿no? Yo decía, yo veía gente no saltando, y yo decía, ay, no, mucha que vergüenza que no me vean mis amigos, ¿no? Yo estaba en el colegio y todo lo demás. Veía gente que aplaudía, gente que gritaba, y yo decía, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a hacer eso? Hasta que cuando me convertí de verdad al Señor, amados, eso simplemente empieza a brotar desde lo más profundo de tu espíritu. El grito de júbilo, el cantar, alabar, exaltar el nombre del Señor, saltar, regocijarte, darlo todo por el Señor, como David que decía, ¿qué me importa que sea la burla de mí? Pero Señor, yo lo voy a hacer con más fuerzas para ti, porque tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Hoy es tiempo de que te levantes, amén, de que alabes al Señor con todo tu corazón, con instrumentos, con panderetas, con guitarras, con todo lo que el Señor te haya dado. Dice, alaba, exalta al Señor. Amén. Todo lo que estamos hablando son instrumentos de guerra. Digamos fuerte, guerra. Ahora digamos instrumentos. El enemigo tiembla cuando el pueblo de Dios entiende los instrumentos de guerra de parte de Dios. El enemigo está en problemas cuando él sabe de que se está hablando de estos temas, porque sabe de que inmediatamente está en problemas, porque va a experimentar una oposición a todos sus planes macabros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se está levantando en cada una de estas herramientas para que los ángeles se activen y peleen la buena batalla de la fe. Amén. Bueno, vamos, es muy importante entender el primer aspecto, los gritos
de fe. Si vas a decir amén, dilo como hombre. Amén, a los varones, ¿no? Y si vas a decir amén, ¿no?, a las hermanas, díganlo pero con todo su corazón. Amén. Porque eso activa, como les menciono una y otra vez, esa actividad angelical. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es, amén. Eso es cuando se levantan los varones y las mujeres. Entonces los ángeles como que algo hacen y empiezan a ejecutar los mandatos de Dios. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Entonces, cuando haya que dar gritos de júbilo, cuando haya que obviamente decir gloria a Dios o aleluya, lo que nazca de tu espíritu, hazlo sin vergüenza, hazlo sin temor, que no te gane obviamente, no sé, la timidez. Hazlo porque estás declarando las verdades divinas. Amén. Número 2, el segundo acto profético es hablar en lenguas, y esto es igual sumamente importante. Hablar en lenguas, amados, es clave. No sé cuántos de ustedes han recibido el don de lenguas. El Espíritu Santo viene a impartir ese don de lenguas en medio de sus hijos. El don de lenguas es un regalo del Espíritu Santo. Cuando viene Pentecostés, dice de que el Espíritu Santo llenó a las personas, vinieron lenguas como de fuego, empezaron a hablar en lenguas angelicales, o sea, lenguas espirituales, pero también en otros idiomas en medio de la tierra. Hablar en lenguas, amados, tiene los siguientes beneficios. Es un producto, es un fruto de la llenura del Espíritu Santo. En segunda instancia, fortalece tu espíritu. Cada vez que estás hablando en lenguas, tu espíritu se fortalece. Incluso de acuerdo a la Universidad de Oral Roberts en los Estados Unidos, se ha demostrado de que hablar en lenguas aumenta tus defensas. ¿Sabías eso? Ahora que está el coronavirus, pero además hay que hablar más en lenguas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dice que tu sistema inmunológico está comprobado científicamente, se fortalece. O sea que hablar en lenguas es realmente extraordinario. Amén. El enemigo no comprende cuando tú estás hablando, obviamente, en el Espíritu, estás orando en el Espíritu. Y eso te ayuda a tener más revelación y sabiduría de parte de Dios. Oh, amados, cuando tú empiezas a orar en lenguas, el enemigo se confunde porque no sabe por qué estás pidiendo. Es el Espíritu Santo el que está intercediendo a través de tu vida. Entonces, cuando estás orando en lenguas, los ángeles empiezan a activarse, empiezan obviamente a ejecutar todo lo que Dios ha determinado para tu vida y familia. Amén. En el trabajo, en cada área. Entonces es muy importante de que tú empieces a hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, pedirle al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, yo quiero que tú me bautices en fuego para poder fluir en el don de lenguas. El don de lenguas es extraordinario, amados. Yo te invito a que realmente puedas, cada vez que tengas esos tiempos de oración, tiempos de alabanza, de adoración, habla en lenguas. Habla en lenguas, porque eso realmente, con todos los beneficios que están descritos ahí, el reino de los cielos sigue avanzando hacia los 4 vientos. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Entonces, en primera instancia, los gritos de fe. En segunda instancia, hablar en lenguas, que es demasiado importante. Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice lo siguiente: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ¿quiénes? Wow, ¿será de que los ángeles visitan casas? Visitan casas, literalmente. Amén. Entonces, cuando de repente llega algún misionero, llega, no sé, alguna persona de fe de algún otro país, yo te doy un consejo: seamos hospitalarios. Ofrece tu casa para recibirlos. Amén. Porque sin darte cuenta puedes estar hospedando ángeles. A lo largo del Antiguo Testamento leemos igual, ¿no?, en varias veces cómo el Señor se manifiesta a través del ángel del Señor. Dice que vienen obviamente ángeles, visitan obviamente a Abraham, visitan a Sara, y obviamente ahí son seres angelicales. Cuando se menciona al ángel del Señor, por lo general se lo describe o se está haciendo una alusión al Señor Jesús. Cada vez que tú lees en la Biblia específicamente el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Amén. O amamos los ángeles, pero realmente ejecutan una actividad mucho más asombrosa de lo que nos imaginamos. Se describe de que cuando hay alguien que de repente el Señor abre sus ojos, ve generalmente esos seres angelicales, esos seres alados de protección de parte del Señor detrás de cada uno de nosotros. Como que tú estás caminando por la calle
y de repente vas a sentir ahí esas personas que te están cuidando. Cada uno de nosotros tenemos ángeles asignados de parte del Señor. ¿Para qué? Para cuidarnos, librarnos de todo mal, ayudarnos a crecer espiritualmente y expandir el reino de los cielos. En una ocasión yo te cuento algo en lo personal, ¿no? Las veces que pude experimentar esa realidad angelical fueron 3 veces contadas hasta ahora desde que me convertí. La primera vez cuando decidí bautizarme, cuando tenía 17 años de edad, cuando me encerré en mi cuarto y de repente apareció una luz pero impresionante en mi cuarto. Yo tenía tanto miedo de abrir mis ojos porque no sabía lo que iba a ver. Esa fue la primera experiencia que tuve de experimentar cómo el Señor se manifiesta a través de ángeles. O sea, como no abrí mis ojos, no supe si era el Señor o ángeles, ¿no? Pero fue la primera vez que experimenté esa presencia de Dios. Y que claramente el Señor me decía, quiero que te bautices, quiero que me entregues tu vida por completo. La segunda vez era cuando ya estábamos casados con la Angie, y de repente era un sábado en la madrugada, cuando yo ya estaba disponiéndome a descansar, horas antes obviamente del culto, después de terminar de preparar toda la prédica, la alabanza y lo demás que preparamos. Y yo pensé que ya había amanecido. O sea, desde mi cuarto, la Angie obviamente estaba ahí durmiendo, pero me acuerdo que vi una luz, pero en todo el comedor, todo el living que tenemos, pero una luz impresionante. Yo dije, ya deben ser las 6 o las 6:30, que ya está amaneciendo, pero era algo fuera de lo normal. Era una luz pero que inundaba todo el living, todo el comedor, pero era asombrosa. Hasta la Angie se llegó obviamente ya a despertar por el reflejo. Obviamente yo dije, no, ¿qué hubiese pasado si me levantaba y iba a ver quién estaba ahí, no? Pero era como el Señor manifestándose después de todo lo que estábamos preparando para el culto al Señor. Fue la segunda experiencia que tuve. Y la tercera te la comento, ¿no? Igual fue un domingo en la mañana antes de venir al culto, que de repente, bueno, los que me conocen saben de que los sábados yo suelo dormirme sumamente tarde porque estamos con la Angie, ¿no? Orando, preparando la prédica y intercediendo para que el Señor toque cada domingo la vida de cada persona que viene a la compra. Y de repente yo estaba ahí, suena el despertador, no había sonado el despertador, pero yo sentí de que alguien, es como que me movía, es como que yo pensé que era la Angie, ¿no? Que me decía, ya despertate, y era un domingo previo al culto. Yo audiblemente escuché en el lado derecho que me decía, Michael, ya es hora. Abrí mis ojos, volteé obviamente hacia la derecha y no había nadie. La Angie ya se había despertado, estaba haciendo obviamente todos los quehaceres ahí en la casa. Pero yo me quedé asombrado, obviamente yo no tenía sueño de escuchar por primera vez audiblemente que alguien me decía, Michael, ya es hora. ¿Cómo era la voz? Era una voz pero imponente, pero sumamente a la vez suave, no era la que me estaba riñendo, ¿no? Pero era la que me decía, Michael, ya es hora. Bueno, ahí, amados, yo realmente entendí, yo dije, Señor, tú eres más glorioso y más real que cualquier otra cosa. Por eso entender la actividad angelical, amados, es realmente asombroso. Yo estoy seguro de que el Espíritu Santo en esta mañana está activando nuestros corazones para guerrear en el Espíritu y comprobar de que el Señor siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Dile al que tienes al lado, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de tu vida. Amén. Amados, la pregunta es, ¿qué quiere hacer Dios contigo en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor está transmitiéndote a través de la prédica, a través del culto, a través obviamente de su Espíritu en tu corazón? Quiere abrir tus ojos y mostrarte que no estás solo. Amén. En esta mañana Dios quiere abrir tus ojos espirituales y mostrarte de que no estás solo sobre la tierra. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6. Voy a terminar con esto en esta mañana. Quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a leer. Dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, en el contexto estamos hablando de Eliseo y su sirviente. Dice, y cuando el que servía al hombre de Dios, a Eliseo, se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Y el hombre de Dios, el profeta, le respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. O sea, ¿qué estaba pasando acá? De que el siervo de Eliseo no estaba aterrorizado porque todo el ejército sirio había rodeado su casa.
¿Cuál era el contexto? Estaban en guerra entre Israel, entre el pueblo del Señor y los sirios. Dicen que los sirios no entendían por qué siempre Israel sabía los planes de guerra de su país. Hasta que se levanta un soldado y le dice al general, es que Israel tenía un profeta que Dios le habla y le revela todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces van a buscar al profeta, ¿para qué? Para aniquilarlo y de esa manera derrotar a Israel. El sirviente es como que saca la cabeza, ¿no?, por la ventana y ve todo el ejército enemigo que los había rodeado. Estaba tan asustado que se acerca a Eliseo y le dice, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta le dice, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que el profeta Eliseo captaba a cabalidad el mundo espiritual de los ángeles. Él ya había visto en el espíritu cómo el Señor lo estaba cuidando, y es por eso de que a continuación se dice lo siguiente en el versículo 17. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Impresionante. Dan un fuerte aplauso al Rey en esta mañana, porque mayores son los que están con nosotros que los que están en esta tierra. Amén. ¿Sabes cuál fue la oración de Eliseo? Le dijo, no, Señor, abre los ojos de mi sirviente, abre los ojos de mi ayudante, para que él vea cómo tus ejércitos celestiales están a favor de los que en ti confían. Amén. Y el versículo 18 dice, cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Wow, amados, ora Eliseo y inmediatamente dice que quedan cegados. ¿Por qué? Porque todos los ángeles empezaron a cegar a todo ese ejército enemigo. Lo cierto es de que el Dios de los ejércitos con sus ejércitos peleará a tu favor. Solo clama a Dios y vuélvete a Él con todo tu corazón. Amén. Amados, acordate de eso, mayores son los que están con nosotros que los que están en esta tierra. Amén. Si en ese instante nuestros ojos se abrieran, veríamos, amados, ángeles alrededor de todo este lugar, que cuando empiezas a alabar, a adorar, ellos empiezan a alegrar, empiezan a ministrar la presencia de Dios. Es que es asombroso entender cómo el reino de los cielos opera a través de sus hijos. Amén. Para terminar, simplemente ten cuidado con la idolatría. Amén. Les he mencionado eso. Como en Apocalipsis, Juan, cuando recibe esas revelaciones, dice que se inclina ante uno de los ángeles, pero el ángel le dice, no hagas eso, porque somos consiervos. No te inclines ante mí, no me adores, no me hagas reverencias. Es lo mismo que le dijeron a Daniel. Amados, entender esta actividad angelical habla de que el centro de nuestra vida cristiana es solo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por consecuencia viene esa actividad angelical. Amén. No caigas en el error de comprarte ángeles, de orar a los ángeles, hacer una oración a un ángel. No, porque ellos te van a decir, no hagas eso, porque somos consiervos. Amén. Somos obviamente hermanos. Incluso en Apocalipsis le dice, adora solo a Dios. Adora solo al Señor. Amén. ¿Cuántos están recibiendo eso? Dale un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. ¿Cuántos dan un grito de júbilo al Rey? Son esos gritos de fe. Amén. Para terminar, estos son los tips de la prédica. Número 1, la actividad angelical es una realidad en tu vida cristiana. Número 2, el Señor de los ejércitos va contigo. Número 3, aplica los actos proféticos en tu vida. Número 4, sé hospitalario. Sin darte cuenta, recibes ángeles. Y número 5, Dios quiere abrir tus ojos y mostrarte que no estás solo. Amén. Vamos a ponernos de pie al Señor. Vamos obviamente a orar, vamos a ministrar en esta mañana de domingo. Amén.